Son las 19 de la mañana, estamos en Diálogo de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú, y recibimos con mucha satisfacción, como cada sábado a esta hora, a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, tenemos temas muy importantes hoy vinculados con lo que el Papa ha dicho el miércoles en el Vaticano sobre la oración y sobre un pasaje importantísimo de Mateo, la parábola de los talentos. Pero antes de esos temas, no sé si usted habrá podido escuchar lo que hemos difundido como entrevista con el presidente de la República y con el primer ministro. Asumamos que la Iglesia Católica es la institución más antigua de nuestro país y que ha tenido una palabra que dar desde el padre Valverde en Cajamarca hasta los mártires contra Sendero Luminoso y los esfuerzos que se está haciendo ahora para paliar el sufrimiento de la pandemia. ¿Qué puede decir usted como ciudadano y como pastor sobre esta crisis que está enfrentando un sector importante de nuestra juventud con autoridades políticas que buscan, por lo que hemos escuchado, convencerlas de que ellos representan valores democráticos? Primero que nada, buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Lo primero que quiero decir es mi cercanía y solidaridad con Percy Pérez y Luis Aguilar, que han recibido agresiones en las manifestaciones justamente por manifestar su conciencia cívica, su indignación y la necesidad de un cambio profundo en nuestro país. Estamos en una situación demasiado difícil como para minimizar las manifestaciones que son realmente de las más enormes que hemos tenido en nuestra historia. Y en ese sentido, si bien creo que el camino siempre es el diálogo, el ceder en parte, aunque siempre manifestando la importancia de los principios y también de las situaciones dramáticas que vivimos, nosotros no podemos minimizar y decir simplemente que se trata de una falta de comunicación o de que la gente es ignorante. Eso no es ético decirlo. Es necesario tomar conciencia de que estamos ante un problema profundo que se ha ido acumulando por el proceso de corrupción gravísimo que hemos vivido y seguimos viviendo, y una verdadera salida tiene que ser una salida evidentemente propuesta por todos, pero sobre todo escuchando el sentir, la inspiración y la profunda visión que se esconde detrás de estas manifestaciones, que es la de un pueblo que quiere resucitar. En ese sentido, me parece, ¿no?, que después de lo dicho, podría haber mejores posibilidades de pensar las cosas y de entender o reentender lo que se quiere. Si se quiere hacer algo, se tiene que retroceder en varias cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la represión, las muestras evidentes de que ha habido heridos y ha habido manifestaciones, ha habido inclusive intenciones, mátalo, hemos escuchado, dispara, y eso es una cosa gravísima. Eso viene de cabezas, de gente que tiene una mala intencionalidad, de personas infiltradas que han estado presentes cuando los muchachos en ningún momento han querido hacer un daño a nadie. Por eso es que me parece que hay una cierta ligereza que no podemos mantener. En ese sentido, sí estamos en un momento para que encontremos un camino común entre todos. Pero claro, si hay si el edificio está mal construido, ¿no?, entonces es difícil que se pueda mantener. Hay que ver si se quiere construir algo verdadero, que se haga con buena base sólida. Y eso, como se dice, lo dijo también Vergara ahora en su entrevista, te necesita una real ancha base. Y ancha base es otra cosa que simple y llanamente una, digamos, rápida acción de hacer lo mínimo para que no se diga que no hacemos. ¿No? Monseñor, usted nos habla sobre un camino común, pero ¿cómo forjarlo?
Estamos ante una crisis aguda ahora respecto de eso, pero en general, cada vez que ha habido una crisis, las voces que se paran predominan sobre la búsqueda de un camino común. Sí, es difícil porque es evidente que el Papa Francisco siempre dice que cuando hay contrarios es necesario no excluir ninguno para que se llegue y se fuerce a través de un proceso que llamamos de diálogo. Inclusive en la Fratelli Tutti dice que esforcémonos constantemente por el diálogo, pero el diálogo también tiene sus formas de manifestarse, y por eso es que, digamos, la indignación, por ejemplo, que está manifestando la gente, debe saber escuchar y saber escuchar con nitidez y con sinceridad, no modificar la intencionalidad. Es cierto que la gente puede estar asediada por la pandemia, por supuesto, pero el problema no es ese, el problema es que la cosa se dirige directamente hacia la conciencia democrática y la defensa democrática del país. Entonces, si se ha procedido de repente, si hay un error, yo dije la palabra rectificar, ¿no es cierto? Entonces, un camino de encontrar un camino interesante es ir rectificando errores y ir cediendo hasta que lleguemos realmente a algo interesante. Y en eso, pues deben contribuir todos los que podemos ayudar en eso, desde las bases, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que debe ir perfeccionándose el nivel de organización que hay para que haya un diálogo y una organización más fuerte de parte de la ciudadanía, y también en las élites es necesario encontrar a las mejores personas y ver luego cómo se soluciona un impasse. Evidentemente hay la constitucionalidad también que está de por medio. No se puede negar que hay niveles si no todo está claro, pero hay niveles de ilegitimidad. Los organismos internacionales lo están diciendo y es necesario abrirse a todos estos elementos. Hay otros constitucionalistas también que están hablando. Estamos en una situación un poco confusa, pero se sale de ella aclarándola, no morigerándola. Y en ese sentido creo que estamos en un momento importante porque podríamos dar un paso excelente si nos abrimos todos, especialmente quienes son un poquito más duros, ¿no? De acuerdo, monseñor. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual escucharemos algo que parece muy alejado de estos problemas, pero quizás no lo es, y usted nos lo explicará sin duda. Es el Papa, hablando de la oración como un diálogo con uno mismo en la soledad y hasta con lágrimas, dijo el miércoles pasado en el Vaticano. Vamos a una pausa y luego pasaremos un pasaje de la intervención de la audiencia del miércoles en el Vaticano del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, e incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro: la oración es vital para no desfallecer. Es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica. En definitiva,
cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Monseñor Castillo, el Papa ha hablado de un diálogo en el silencio y en el recogimiento. Y después incluso dijo retar a Dios entre lágrimas. ¿Qué significa orar y qué papel tiene hoy en nuestra sociedad, vistos los problemas colectivos, pero también los problemas personales que vemos que todos enfrentamos? Fernando, siempre decimos que es el Espíritu que ora en nosotros, pero ese Espíritu, justamente como se ha encarnado, es el Espíritu de Jesús, vibra con todos los dolores de la humanidad. Y por lo tanto, la oración, a la vez que puede ser una poesía, puede ser un suspiro, puede ser también un cuestionamiento, una pregunta. ¿Por qué, Señor? Señor, ayúdanos, ¿no? Mira, yo quisiera decir que este mes de oración que hemos tenido dijimos un retiro en el mes de octubre. No quiero exagerar, pero sentiría que lo que está pasando en noviembre en gran parte es consecuencia de una toma de conciencia que la oración nos hace. No se puede orar sin dejarse llevar por el Espíritu, que hizo que Jesús luego anunciara el Evangelio a tiempo y a destiempo y con claridad. Y en ese sentido, como dice el Papa, ya no se puede decir que la religión debe reducirse al ámbito privado y que es solo para preparar las almas para el cielo. Y dice claramente que es necesario concretar siempre los principios de las sociales, de la doctrina social, no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Y eso lo dice en el punto 182 del Evangelii Gaudium. De tal manera que dice claramente que la verdadera conversión cristiana exige revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Y yo creo que este mes de oración ha servido para ahondar, decirle al Señor nuestros problemas, pedirle la fuerza de ser un milagro cada uno para los demás, de resucitar como país. Y estamos viendo que esta movilización, que es la más grande de la historia del Perú, está expresando el sentido más profundo de lo que los peruanos sentimos, dado que la mayor parte somos creyentes, algunos no, pero hay personas que además son entre católicos y de otras orientaciones religiosas que han orado en la intimidad y han querido salir a manifestar su indignación porque somos seres humanos que debemos ser respetados. En ese sentido, me parece que hoy día estamos especialmente llamados a eso de que el Evangelio de hoy, de mañana en la misa nos va a decir, ¿no?, que dinamicemos lo que valemos y no lo guardemos como si fuera una especie de cosa a meter en un depósito. Es la parábola de los talentos, ¿no?, de San Mateo. Si quieres que la comentemos. Sí, bueno, puesto que usted hace referencia a ella, quizá hay muchos que no la conocen, sería bueno que nos la recuerde, ¿no? Bueno, simplemente un señor que se va de viaje, que tiene un montón de plata, y les deja 6.000 soles a uno, para decir un talento, le deja 6.500 soles, 13.000 soles al otro, ¿no? Y al otro le deja 38.000 soles más o menos, ¿no? Es decir, un talento, 2 talentos, 5 talentos. Y lo importante es que los que reciben más, lo dinamizan, ¿no?, lo invierten y ganan un poco más, mientras que el que recibe uno, ¿no?, lo mete en un hueco y espera que llegue el Señor y se lo devuelve sin ningún fruto, ¿no? En realidad esta parábola es escrita para la Iglesia, porque la Iglesia en Mateo empieza a ver que la nueva Iglesia empezaba a tener todas las características
enfermas de la iglesia anterior, mejor dicho, no de la iglesia, del pueblo de Israel, especialmente de los sacerdotes, todas las manías de los sacerdotes. Y entonces, que están dedicados solamente a las costumbres y a repetir las cosas. Y entonces lo que quiere es que seamos misioneros, y entonces producir, salir, es que podríamos invertir el dinero, en este caso es invertir el don que nos ha dado de la fe para que lo anunciemos, y no vivir ese clima de encerramiento, no de oración, que es por un tiempo, sino de encerramiento permanente en las cosas que ya se saben. Y entonces la iglesia tenía que ser una iglesia misionera que saliera y dinamizara, y cuando no se hace eso, se encierra en sí misma. Y justamente esa es la denuncia del último, al cual prácticamente se le entrega a la condenación, ¿no? Claro. Porque si uno recibe un don y no lo dinamiza, finalmente se lo guarda y apolilla, ¿no? O se refrigera, o se le anquilosa. Y entonces, hoy día eso es importante, porque eso también va para todos, y para las vocaciones de cada uno, y para la condición de peruanos, y para la condición de humanos. Estamos para vivir nuestra humanidad con amor. Si nos dio la capacidad, la capacidad se dice dinamis en griego, ¿no? O sea, si no dinamizamos lo que recibimos, se destruye y nos autodestruimos. Y lo que hay en este momento en el mundo es una tendencia individualista que no permite eso. De acuerdo. No podemos volver a ella. Monseñor, discúlpenos que el tiempo sea tan cruel, tenemos que despedirnos de los que nos están siguiendo por la televisión, pero usted creo que tiene 15 minutos más y podemos mantener este diálogo por radio, pero nos despedimos ya. Agradecemos la sintonía de los televidentes hasta este momento. Pueden pasar a la radio RPP. Hacemos una pausa y retomamos Diálogos de Fe con Monseñor Carlos Castillo en Radio RPP.